En AM 530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Doctora Natalia Salvo, que tenga usted muy buen día. Estamos prestos a escuchar su columna. Dígame, ¿de qué va a tratar? Dígame usted de qué cree que vamos a hablar. De las universidades y los derechos que los sostienen. Vos hablabas recién, Roberto, de eso. Ya hemos hablado en reiteradas oportunidades aquí del derecho a la educación pública, pero que no es un derecho nuevo. Primero decir, obviamente, el profundo éxito y el músculo político que le da a la oposición, toda la sociedad, reivindicando esta demanda que tiene, ayer lo escuchaba, ¿no?, cerca de un 90% de apoyo en la población, ¿no? La universidad pública, el sostenimiento de la universidad pública, la educación superior, la gratuidad, el financiamiento como un instrumento de ascenso social, de capacitación, de igualación, ¿no? De igualación. Y bueno, estos 174 votos a favor, 67 negativos, también derrotan al gobierno y al nuevo ministro del Interior, que fue paseándose para otorgar los famosos ATN, cosechar fotos durante el fin de semana. Pero más allá de eso, quiero centrarme específicamente en el derecho a la educación superior. ¿De dónde viene? O sea, Roberto, que es un derecho que surge, no, me refiero a la educación superior, no la gratuidad o la educación obligatoria, que en nuestro país, en lo que tiene que ver con los niveles iniciales, surge en 1884 con la primera ley de educación 1440, y que responde también a la conformación de una Argentina que en ese momento tenía muchísimo analfabetismo, diría que la mayoría en ese sentido. Pero es un derecho de segunda generación, el derecho a la educación superior. Surge con el constitucionalismo social y la reivindicación de que no solamente la educación inicial era un factor de igualación, sino la educación perfeccionada, superior, etcétera. En nuestro país ya sabemos quién fue el autor o cuál fue la decisión política de qué gobierno de la gratuidad universitaria. ¿Lo tenés, Roberto? Sí, claro. El peronismo en 1949 declara a través de un decreto la gratuidad universitaria, y Cristina Fernández de Kirchner, ya al fin de su segundo mandato, en noviembre del 2015, hace lo propio y lo declara por ley. ¿Esto por qué? Porque en el mismo artículo 37 de la Constitución de 1949 ya se establecía la educación superior como otro derecho fundamental. Esa Constitución, y esto muestra también el avance de la derecha, fue derogada en 1955, el artículo que hoy llaman artículos de zurdos, ¿no? Comunista, es de 1957, tiene incluso origen doctrinario radical, y aún así la derecha neoliberal, cada vez más reaccionaria, obscena y de perversidad sistémica, atenta contra eso. Pero vos dijiste algo que me interesa muchísimo y que cabe no solamente en relación a las universidades, sino también a la educación, a la salud pública, a la emergencia pediátrica, cuyo veto también fue rechazado ayer por 181 votos que cosecharon diputados. Y decía, con respecto a la salud pública, estos derechos también se financian. El financiamiento de los derechos es fundamental para entender que la concretización y la materialización de esos derechos depende del dinero, ¿no? Esto es así con la nuestra, por supuesto, es el principio del Estado de Derecho, el tributo, que son los que sostienen las políticas públicas. Este tipo de leyes pasaron todas por la Comisión de Presupuestos. Es mentira lo que dice el presidente. Pero quiero ir, además de esto y del fundamento de estos derechos, que a nivel internacional tiene primera recepción en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, también es un derecho nuevo. Quiero ir a lo que dijo el Consejo Interuniversitario respecto de por qué no alcanza las partidas que asigna el gobierno, que en teoría ya estaba resuelto. No está resuelto. Para el funcionamiento normal, no para un funcionamiento que estén horcados y que sea deficiente y irregular, se necesitan 7,3 billones de pesos. 4,8 billones es el que está asignando actualmente. Y esto sin contar los salarios de docentes y no docentes, que perdieron en el último año, en la gestión de Milei, un 30%. Yo voy a poner un ejemplo, voy a ser autorreferencial. Hace 10 años que soy docente de la Universidad Nacional de José C. Paz. Tengo 10 años de antigüedad. Cobro menos de 300.000 pesos. 2 años en la Universidad Nacional en la UBA, en la Facultad de Sociales, menos de 200.000 pesos. Por supuesto que no tengo dedicación exclusiva, pero supongamos que queremos a docentes de calidad, ¿no? Docentes con dedicación exclusiva, que pueden llegar a cobrar el doble.
¿cómo se supone que puede vivir un docente de calidad formándose, capacitando a los alumnos con un salario de esas características que está por debajo de la canasta básica? Imposible. Y esto se plantea a veces, bueno, prácticamente se empieza a ver a la docencia como una suerte de filantropía. Sí, una vocación. Claro, ningún salario se presume gratuito, esto lo dice la ley, lo dice la Constitución Nacional. Cuando se refiere a la retribución justa, se refiere justamente a un ingreso que tiene que servir para el goce de los derechos también de los docentes y en este caso de los no docentes. No es en la situación ideal la que estamos viviendo en relación a las universidades, pero este rechazo al veto por parte de diputados y el posible rechazo, que esperemos que así sea el próximo 2 de octubre, que creo que es que se reúnen senadores, bueno, va un poco a satisfacer estos derechos que están absolutamente conculcados en el gobierno de Javier Milei. La doctora Natalia Salvo, nuestra candidata aquí en Caballero de Día. Muchas gracias, Salvo. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día.